Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, el discípulo amado. Vamos a leer el capítulo 8, los versículos 31 y 32. En esta oportunidad vamos a estar hablando de algo que dijo Jesús. Sabemos que la palabra de Jesús es palabra de Dios, la cual tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Amén. Juan escribió uno de los evangelios de Jesús, hablando de la vida de Jesús, hablando de toda la experiencia que él tuvo en su caminar con Jesús hasta que Jesús subió a los cielos, ¿verdad que sí? Sabemos que luego se le dieron unas revelaciones en lo que llamamos Apocalipsis en español, ¿verdad? Al mismo discípulo Juan, pero ya esto fue habiendo Jesús estado en los cielos. El evangelio es el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, siendo Juan uno de sus 12 discípulos, ¿verdad que sí? Y él mismo se llamaba a sí mismo el discípulo amado. Amén. Leamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si leíste conmigo y estás ahí con esta lectura al frente tuyo, podrás ver varias cosas. Digamos que hasta ahora podemos escoger una palabra, ¿verdad? Pero esta palabra tiene un significado muy importante, y es lo que el Espíritu Santo ha decidido hablarnos en este día. Sabiendo Él la necesidad que tenemos, ¿verdad? Es lo que Él ha decidido hablarnos en estos días. Así es que, fíjate, toma la lectura conmigo. Quiero que veas la misma palabra que el Espíritu Santo me está mostrando. Porque esta revelación, ¿verdad? Si bien soy yo que la estoy expresando, esta revelación no es solamente para mí, esta revelación es también para ti. Por lo tanto, quiero que mires estas letras con tus ojos, ¿verdad que sí? Aquí en Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos. Lo primero que noto es que Jesús estaba hablándole a personas que eran judíos. Estaba hablándole al pueblo de Israel, a su gente, a los que venían de la tribu de Judá. Por eso le llamaban judíos, ¿verdad? Muchos conocen hoy en día estos judíos. Muchos son cristianos, pero hay otros que son ortodoxos, siguen con todo lo antiguo, siguen esperando al Mesías. El Mesías no se le ha revelado todavía. Fíjate qué interesante que estos mismos judíos, hoy día, 2000 años después, todavía el Mesías no se le ha revelado. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Quiere decir que todavía, de acuerdo a la palabra expresada por Jesús, estas personas no han sido libertadas. Pero por eso debemos de orar cada uno de nosotros por nuestros hermanos, declarándolo hermanos ya como pueblo de Dios, ¿verdad? Orar por ellos para que llegue el día que Jesús les sea revelado. Es muy importante siempre que oremos por nuestros hermanos, los judíos ortodoxos que todavía esperan al Mesías. Sabemos que ya el Mesías vino y que regresará, pero ellos no lo han reconocido así, no han conocido la verdad, por eso no han sido libres. Volvamos arriba al 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, hablaba a personas judías que habían creído en él. Cuando dice habían creído en él, si leemos unos versículos más para arriba, dice que ellos, oyendo las cosas que Jesús hablaba, creyeron en él. Pero ¿hasta qué punto creyeron en él? Verdaderamente, ¿hasta qué punto nosotros también creemos en Jesús? Ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque esto aquí es lo importante. Muchas veces nos vamos directamente al versículo 32 sin escudriñar este pequeño versículo
pero con una sustancia tan profunda y tan importante para cada uno de nosotros como cristianos. Cristiano porque hemos creído en Jesús, pero verdaderamente, ¿hasta qué punto creíste en Jesús? Fíjate que aquí, estos judíos, Jesús le dijo, ¿verdad? Le habló, le estaba hablando y supuestamente creyeron en él. Muchos creyeron en él. Entonces, ¿por qué están pasando todas estas cosas hoy día? Pero quiero que lo traigas al plano de la iglesia, ¿verdad? Vamos a orar por nuestro hermano judío que no le ha sido revelado todavía, no se le ha sido revelado el Mesías. Vamos a orar por ellos, pero no nos vamos a concentrar en ellos. Quiero que te concentres en ti, iglesia, la que está escuchando esta palabra, la que ya recibió al Mesías, la que ha creído su palabra. Tú creíste en Jesús. Ahora bien, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿qué tanto has creído en Él? ¿Hasta dónde has llegado por lo que crees? Es muy importante, esta palabra es muy importante, porque por causa de creer una cosa sí, otra no, creer parcialmente, creo que soy salva, pero no creo que soy sana, creo que soy salva, pero no creo que me han perdonado, recibí al Señor, hice mi confesión de fe, pero no me siento culpable todavía, o todavía tengo vergüenza por las cosas del pasado. ¿Hasta cuándo has creído verdaderamente todo lo que Jesús hizo por ti? ¿Hasta dónde entiendes que lo que Jesús hizo no solamente fue para que creas una parte, sino para que creas todo lo que Él dijo? No solamente la parte que, digamos que ellos creyeron lo que estaban escuchando en ese momento, pero eso no fue todo lo que Jesús dijo. Hay muchas cosas. De hecho, este mismo discípulo Juan dice que no alcanzan todos los libros del mundo para escribir todas las cosas que Jesús hizo y dijo. Ellos plasmaron lo que el Espíritu Santo le dijo, esto es lo que hay que escribir. Porque ellos fueron dirigidos por el Espíritu para escribir los evangelios. Y Dios sabía lo que cada quien de generación en generación iba a necesitar hasta que el Mesías regrese. Por lo tanto, lo que está aquí escrito es muy importante. Y es importante que el día de hoy tú te hagas esa pregunta. ¿Hasta qué punto creíste lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Hasta dónde has entendido? ¿De qué manera puedes recibir la revelación de Dios para que seas libre? Libre de la culpa, libre de la vergüenza, libre de la enfermedad, libre de la tristeza, libre de la depresión, libre de deudas, vivir una vida organizada, creer que Dios lo va a hacer, creer que Dios va a salvar tu casa, tus hijos, tu esposo, que Dios tiene el control, que Dios es todopoderoso. ¿Hasta cuánto vas a creer? Y fíjate que no te dije hasta cuándo, te dije hasta cuánto, hasta dónde. Toda la palabra, abarcando toda la palabra. Esta es la importancia de conocer no solamente un pedacito, pero conocer toda la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjate lo segundo que dice. Después de haber dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí volvemos otra vez. Lo próximo que me llama la atención, palabra. Mi palabra. El mismo Jesús estaba hablando y diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra. Esto es exactamente lo que Jesús está diciendo. ¿En cuál palabra? En la palabra que Él dijo, la palabra que salió por la boca de Jesús. Si tú la crees, tienes que ser constante creyéndola. O sea, no solamente te hablé de hasta cuánto vas a creer, pero ¿permanecerás creyendo esa palabra? ¿Permanecerá creyendo una palabra que salió de la boca de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros y maravillas en nuestras vidas? Y luego vienen otras situaciones y Dios dijo, estaré contigo todo el tiempo hasta el final. Es más, te guiaré más allá de la muerte. Vamos a poner esta palabra que Él dijo. Eso fue
una palabra de las que dijo Jesús. ¿Hasta dónde, hasta cuándo vas a creer que Dios te va a guiar? ¿Cuándo vas a comenzar a dudar? ¿Cuándo vas a comenzar a preguntar, Señor, tú estás conmigo? Señor, tú no me escuchas. Señor, es que no me amas. Y no digas que soy tu hija. ¿Hasta cuándo? No solamente vas a creer que Dios te ha dicho que estará contigo siempre, pero constantemente creerlo, en todo momento, en toda circunstancia, hasta el final, aún más allá de la muerte. Fíjate, Dios le hizo una promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Le dijo, todas las naciones de la tierra. No solamente el pueblo de Israel, le dijo, todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas generaciones habían pasado cuando nació Jesús? ¿Cuántas generaciones han pasado hasta el día de hoy? ¿Dónde está Abraham? ¿Qué tiempo hace Abraham que murió? Y aún después de su muerte, Dios sigue manifestando esta promesa, porque tú y yo en este tiempo hemos sido bendecidos por causa de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Han pasado alrededor de 4,000 años. Y aún en este tiempo, Dios sigue manifestando su promesa. ¿Crees tú que el mismo Dios que este tiempo todavía sigue manifestando la bendición a las naciones podrá cumplir con una promesa que te haga a ti aún después de muerto? ¿Aún después de muerta? Toda palabra que ha salido de la boca de Dios es fiel y se cumplirá. Y si Dios dijo que estaría contigo todos los días de tu vida, no puedes dudar nunca jamás la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Hay dos cosas que van a pasar. Y pasará una tercera que será como consecuencia de una de estas dos cosas. Vamos a leer de nuevo, porque quiero que tu mente se quede impregnada de esta palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en su palabra. ¿Creíste? Esto es lo primero que vas a aprender. ¿Creíste en él? Ahora tienes que permanecer en esa palabra. Tienes que creer en esa palabra. Tienes que vivir esa palabra. Tienes que hablar esa palabra. Y mira cuáles son las dos promesas que hace. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, yo no sé si tú te llamas a ti mismo discípulo de Dios, pero te tengo noticia en este día. Si tú no has creído, has menguado, has dudado a la palabra de Dios, entonces también deberías cuestionarte si eres verdaderamente un discípulo de Jesús. Porque Él dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, yo te recomiendo en esta hora que si hay alguna duda acerca de una palabra que Dios te ha dado, que en esta hora tú tomes la autoridad que realmente ya se te entregó y diga, yo cancelo toda duda en mi vida y desde esta hora, lejos de hablar duda, hablo seguridad en la palabra de Dios. Hablo permanencia en la palabra de Dios. La palabra que he recibido será vida eternamente y para siempre en mi vida, porque la palabra permanece para siempre. La palabra que Dios te da permanece para siempre. Y seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es la primera promesa. Y la segunda promesa, y conoceréis la verdad. Dice que cuando nosotros creemos y permanecemos en la palabra, entonces la verdad nos será revelada. ¿Entiende eso? Cuando dudas, viene visión nublada.
visión borrosa. Y si permaneces en duda, cada día más tu visión se va a ir deteriorando. Tienes que creer, tienes que permanecer. Y entonces serás verdaderamente discípulo de Jesús. Y entonces vas a conocer la verdad. Y fíjate, la promesa acerca de esta segunda cosa: cuando tú conozcas la verdad, por ser discípulo de Jesús, por permanecer en su palabra, por haber creído en Él, entonces serás verdaderamente libre. ¿Sabes que muchas personas toman el versículo 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Yo te invito en este día a que no tomes solamente este versículo, sino que lo juntes con el 31 y entiendas algo. Para conocer la verdad de la cual se habla en el 32, tienes primero que creer en Él. Segundo, permanecer en su palabra. Entonces, permaneciendo en su palabra por haber creído en Él, vas a ser verdaderamente un discípulo. El ser verdaderamente un discípulo te califica para conocer la verdad, y es de esta manera que la verdad te hará libre. Y entiende algo: la verdad que te hará libre no es la verdad del hermano, es tu verdad. Lo que tiene que salir a la luz es la verdad tuya, de tu ser. Y entiende esto, no me malinterprete. Tal vez dirá, no, pero es la verdad que dice Dios. ¿Sabes qué? La verdad de Dios también es tu vida, lo que estás viviendo, lo que Dios te revela, lo que está transcurriendo en todo tu ser, la transformación, las promesas que Dios te ha dado y las palabras que están en todo tu ser, batallando ahí para creer en ella. En este día, di: en el nombre de Jesús, toda palabra que he recibido de Dios, la creo, y creo que soy un verdadero discípulo de Jesús. Por tanto, sé que conoceré la verdad y que esta verdad me hace totalmente libre. Dale gracias a Dios en este día. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez.